Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Juan José Rojas y formo parte de la Academia de Aula Virtual. En esta sesión aprenderemos a generar agua utilizando N-Dynamics. Como recordaremos, los N-Dynamics solo interactúan con polígonos. Por lo tanto, comenzaremos generando la superficie de un vaso. Para esto, comenzaremos creando un cilindro de polígonos primitivos. Una vez que tenemos lista nuestra superficie, la adaptamos de manera que parezca la base de un vaso. Solo basta con hacerla más pequeña en su escala en Y. Una vez que tenemos lista esta escala, seleccionamos las caras superiores de nuestra superficie. Después de esto, aplicamos un extrude y las escalamos hacia su centro para que nos dejen estas caras a los lados. Seleccionamos estas caras y aplicamos otro extrude. ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Lo que sería el contorno de nuestro vaso o el recipiente para contener el agua. Una vez que tenemos listo esto, hay que aplicar los cortes y las subdivisiones necesarias para que obtenga la forma que necesitamos. Una vez que nuestra superficie está lista, seleccionaremos las caras de su interior, que serán las que contendrán el líquido. Hay que ser muy cuidadosos con esta selección, porque si no extraeremos algo que no queremos. Una vez que tenemos seleccionadas las caras del interior, nos cambiamos de módulo a Polygons, nos vamos a Mesh y aplicamos un Extract. Esto hará que tengamos dos objetos, uno que va a ser el interior y el exterior. ¿Para qué esto? Para que evitemos tener muchos más cálculos en cuanto a dinámicos. Esto nos ahorrará mucha memoria RAM, por lo tanto mucho tiempo. Ok, una vez que tenemos listo esto, hay que proseguir a crear las partículas que serán el agua. Para ello regresamos al módulo de trabajo en Dynamics, o más bien cambiamos al módulo de trabajo en Dynamics. Nos vamos a End Particles, Create End Particles, y aquí están muchas opciones que nos permitirán crear. Por ejemplo, tenemos acá abajo algo que dice Points. Esto se refiere a qué tipo de partículas nos va a crear. Si queremos que nos cree Points, Balls, Coals, Decals o Water. Ahorita nos interesa el agua, por lo tanto hay que darle Water. Y ahora aquí, llenar objeto, Fill Object. Hay que darle en Options para que nos abra la ventana de opciones. Una vez que nos abra la ventana de opciones, nos vamos a ir a Edit y le vamos a dar un Reset Settings para que nos lo regrese a como viene por default. Ahora, el primer atributo es el Solver. Nos pregunta qué tipo de Solver queremos que nos cree. Si un nuevo o si tuviéramos alguno existente, nos pondría ahí. Por default hay que darle que nos cree uno nuevo y es la opción más recomendable. Ahora, la resolución. Por default viene en 10. Esto se refiere a qué tan preciso se va a ver tu agua. Por ejemplo, si aumento la resolución a 20, me va a crear más partículas para que mi agua se vea mucho mejor. ¿Ok? Ahora, toda esta parte desde Fill Bounds Min X hasta Max C significa desde dónde nos va a comenzar a crear las partículas. Los mínimos va a ser obviamente desde 0, digamos, y los máximos hasta dónde. Por ejemplo, tenemos el mínimo en X en 0, mínimo en Y en 0 y mínimo en Z en 0. Es decir, justamente en los valores negativos. Por ejemplo, aquí sería el 0 en Y, aquí sería el 0 en Z y aquí sería el 0 en X. Ahora, al contrario, de este lado sería el 1 en X, el 1 en Z y hasta acá arriba el 1 en Y. Por ejemplo, interprételo como si fueran por cientos. Máximo en Y, el 1 sería al 100%. Si le pongo en 0.5, quiere decir que el máximo en Y nos lo va a crear justamente a la mitad del objeto. Vamos a probar. Ya que le puse máximo en Y, le voy a dar Apply.
Listo, nos creó las partículas justo en medio del objeto. Bien, así es como quiero que estén. Le vamos a dar close y vamos a sacar un render para visualizar esto. Si se dan cuenta, se ven separadas estas partículas. Esto es porque mi resolución que puse era muy baja. Por lo tanto, tengo que crear muchas más para que se vea mayor la nitidez del agua. No es recomendable aumentarle su radio, porque si aumento el radio se van a salir de la superficie. Y si se salen de la superficie, estarían generando colisiones desde antes. Esto sería un problema porque el EnMesh o el EnParticles ya no estaría generando bien la función, ya que estaría traspasando el objeto. Bien, ahora vamos a hacer una animación rápida para probar que sí funciona. Vamos a seleccionar ambos objetos, nos vamos a ir a Window, Outliner, y por default cuando generas el extract te va a generar un grupo. Esto es para mantener los dos objetos que creaste unidos, pero el problema es que van a mantener un transform con referencia a este grupo. ¿Ok? Es recomendable seleccionar ambos objetos y sacarlos del grupo, este grupo borrarlo, ya no nos interesa, y crear uno nuevo para estos objetos. A este grupo lo vamos a llamar vaso. Y listo, este es el que vamos a animar. Ahora sí, ya que tenemos el grupo, hacemos más pequeña la ventana de Outliner. Aumentamos nuestra línea del tiempo, tal vez que tenga unos 1000 cuadros. Recuerden tener en las preferencias de animación la interpretación de animación en Play Every Frame, porque esto es para sistemas dinámicos o animaciones secundarias. Ok, ahora ya que mi time slider está más grande, vamos a poner el keyframe inicial en 1. Acuérdense que es al grupo, no al objeto. Y en el cuadro 20 vamos a modificar, por ejemplo, que se alce un poco el vaso y que se mueva hacia acá. Ok, antes de esto era importante hacer nuestro recipiente que fuera un colisionador pasivo. ¿Por qué? Porque si no, no estaría interactuando con las partículas que son en Mesh. Para ello, seleccionamos nuestro objeto, nos vamos a EnMesh y Create Passive Collider. Si se dan cuenta, cuando presiono 5 me quitó el shader, solo basta con reasignárselo y listo, ya queda. Okay. Ahora sí, vamos a previsualizar la animación. Voy a regresar para que tengan un mejor ángulo de vista. Listo, de esta manera generaríamos agua. Eso sería todo por esta sesión.